Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. En el caso específico, por ejemplo, de esta primera serie de las arias de ópera, quiero mencionar, y es muy importante para mí mencionar, que yo llegué a este proyecto a través de una joven compañía que se llama Ópera Nuestra Herencia Olvidada, que se dedica desde hace no tantos años, por eso digo que es joven, algunos años, pero se dedica precisamente esto, al rescate, a la difusión y a la divulgación de la ópera, de la música, no solamente de ópera, porque hay otras obras que no necesariamente son partes de ópera, pero bueno, de la música escrita en México. Y gracias a ellos es que yo conocí muchas de estas piezas, o algunas de estas piezas que escucharemos en esta primera serie. Qué gusto estar de nueva cuenta en un episodio más del podcast descargacultura.unam. Yo soy Isaac Regalado y como siempre estoy increíblemente acompañado de mi querida compi Paola Famitsai. Recuerden que este podcast es para ir dándoles algunas probaditas de todo el acervo que tiene a su disposición de manera gratuita el sitio descargacultura.unam.mx con más de 1200 títulos que van en aumento cada semana. Y precisamente, hablando de lo que se va sumando a la plataforma, en días recientes estrenamos una nueva serie llamada 200 años de creación de música en México, que además también se lanzó en formato de video en el sitio culturaendirecto.unam.mx. Para hablar más sobre ella, hoy tendremos el placer de charlar con Fernando Sanmartán, quien prácticamente es el coordinador, curador, ejecutante y mente maestra de esta serie. Fernando Sanmartán es pianista graduado de la Escuela Superior de Música del IMBAL y maestro en interpretación pianística por la Universidad de McGill de Montreal en Canadá. Ha tocado como solista con importantes orquestas nacionales e internacionales. De hecho, varios compositores le han dedicado algunas de sus obras, pero esta vez viene a platicarnos sobre un tema súper interesante: 200 años de creación de música en México. Bienvenido, Fernando Sanmartán. Muchas gracias, encantado de estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes. Pues justo primeramente platícanos a grandes rasgos de qué consta esta serie nueva en descargacultura.unam. Esta serie consta de diferentes cápsulas en donde presentamos arias de ópera mexicana. ¿Qué quiero decir con esto? Suena tal vez bastante obvio y sencillo. Compuestas en México o compuestas por compositores mexicanos, pues como lo dice el título, desde hace un poco más de 2 siglos. Bueno, creo que resulta importante hablar de muchas de ellas. Bueno, no sé si en su mayoría, porque en los últimos años la composición de ópera en México ha sido muy prolífica, pero muchas de las óperas que se crearon en el cambio entre la Nueva España y México son pues desconocidas, están perdidas, se sabe de algunas de su existencia, pero por muchas razones pues no se han podido volver a representar. Algunas ni siquiera llegaron a representarse en su propia época. Las partituras están o perdidas, bueno, se dice perdidas, algunas seguramente están destruidas, ya no se pueden acceder a ellas. Entonces, el objetivo de este proyecto es poner en contexto y dar un espacio para esta música que, pues por supuesto, por el gran público, por decirlo así, no es conocida, pero no solo por el público, sino a veces por los propios músicos, por los propios cantantes. Es música desconocida y finalmente forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestro patrimonio, y como todo,
en mayor o menor medida forma parte pues de lo que somos actualmente, ¿no? Entonces, regresando al contenido, en cada una de las cápsulas escucharemos un área de ópera, no todas de ópera de hace tanto tiempo, como lo acabo de mencionar. Conforme avanzamos en la serie, van siendo áreas de ópera pues más modernas, por decirlo de alguna manera. Entonces también es una manera de mostrar un pequeño recorrido, si se puede decir así, por diferentes áreas de ópera de diferentes estilos, de diferentes épocas. Y algo que creo que es bastante interesante es que no solo se presentan las áreas en cada cápsula, sino también explicamos brevemente, pero damos ciertos datos del contexto histórico, incluso político en el cual esta música se estaba componiendo. Resulta a veces sorpresivo para mucha gente, pero también importante o revelador ver que el desarrollo del arte, en este caso es muy específico de la ópera, pero lo podría ampliar al arte en general, se da pues como resultado de un contexto social y político. Muchas veces se nos puede llegar a olvidar eso. Pero bueno, se dice y se tiene toda la razón, el arte, la creación artística, en la mayoría de las veces, pues es un resultado, un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad en todos sus sentidos. Entonces, bueno, a manera de resumen, de eso es de lo que se trata esta primera serie. Oye, Fernando, y bueno, en este sentido, ¿cómo fue que iniciaste este proceso pues tan vasto de investigación sobre la música compuesta en México en estos últimos 2 siglos? Bueno, es algo que a mí me ha, por decirlo así, tenido inquieto desde hace bastante tiempo. Tal vez sería bueno comentar el contexto general, digamos, del proceso formativo que tenemos la mayoría de los músicos académicos o músicos clásicos. Ahora los términos casi siempre comienzan a ser más problemáticos porque pues el mundo va cambiando y entonces a veces no es tan sencillo utilizarlos. Pero bueno, en la formación de los músicos académicos, como decía, generalmente estamos expuestos al repertorio europeo. Esto por muchas obvias razones. También desde el siglo XVII, XVIII, la historia de música, y casi siempre se le pone el apellido de música occidental. Se refiere a lo que era Occidente en ese momento llamándose Europa, ¿no? Por supuesto que igual en un contexto actual, si hablamos de música occidental, pues eso quién sabe qué signifique, ¿no? Pero bueno, la historia de la música occidental se va sobre todo en el repertorio europeo y es lo que se estudia principalmente en las escuelas profesionales de música, cosa que me parece fantástico. Por supuesto que si de ahí venimos y si de ahí viene la influencia hacia la música ya más local, por decirlo así, en este caso de México, pues hay que estudiarla, hay que conocerla. Muchos hablan de esta idea de que son las bases, etcétera, me parece muy bien, pero aún a la fecha creo que no solo el repertorio, sino todo el contexto alrededor de ese repertorio del que ahorita mencionaba un poquito, por supuesto que se estudia y por supuesto que se abordan estos repertorios, pero se abordan en una proporción pues mucho más pequeña, mucho más pequeña. Entonces, ya hablando de una manera personal, desde hace bastantes años, pues a mí me ha dado mucho la curiosidad de tratar de encontrar y de ver qué es lo que se ha hecho, lo que se hizo, lo que se sigue haciendo en nuestro país o a personajes alrededor de la música en nuestro país. Y curiosamente, cuando uno se trata de meterse en este tema, se empieza a dar cuenta que las razones por las cuales no se estudia tanto o no se aborda tanto esto en las escuelas, pues pueden ser muchas razones. No es simplemente una cuestión de decisión de alguien o es una cuestión, a veces se habla de malinchismo, discriminación, que por supuesto puede haber un poquito, pero no nada más va por este lado, sino las razones son muchas, son prácticas. Se da uno cuenta que pues no es tan sencillo acercarse a cierto tipo de música, o no tipo, cierta música que se compuso en algún momento, y pues te das cuenta que la mayoría de las veces los resultados o los hallazgos se dan por esfuerzos en su mayoría individuales, y poco a poco así es como se va construyendo y descubriendo, digamos, ciertos repertorios o cierto material. Para redondear o resumir la idea de esta pregunta, por un lado es una inquietud personal, una inquietud en cuanto a ese cuestionamiento de, ok, estoy formándome como músico y la mayoría de las cosas que toco es música maravillosa, increíble, que me da mucho, me enseña mucho, y no quiero decir pero bueno, voy a decir pero es europea, ¿no? Y no por eso va a ser mejor ni peor. Y bueno, y la nuestra, de donde yo vengo, ¿dónde está? Entonces a partir de ahí es que he tenido esa inquietud. Y curiosamente, no solamente me he ido por el camino del rescate,
música mexicana también actual y también ahorita estoy hablando como el siglo XVIII, XIX, también del siglo XX, de compositores más modernos, e incluso música que se compone actualmente, que alguna, como decías Isaac en la presentación, compuesta incluso específicamente para mí, mucha de ella tampoco específicamente para mí, pero creo que es parte de un movimiento, digamos, que poco a poco se está dando más entre los propios músicos mexicanos de hacer nuestra propia música. Creo que es muy importante y me da mucho gusto que, digo, por supuesto que no soy el único, habemos bastantes que lo hacemos y que lo tratamos de hacer, y creo que cada vez se va a hacer más, cosa que a mí en lo personal me llena de alegría, repitiendo, no porque piense que entonces haya que dejar de tocar cierta música de otro lado, no sé, los llamados grandes compositores, no sé, Bach, Beethoven, Mozart, Mahler, hay miles, ¿no? Pero creo que mucha de nuestra música está y debe estar en el mismo espacio, ¿no? O tener las mismas oportunidades de espacio. Sí, y simplemente es ir abriendo, ¿no? Este abanico, no dejar fuera a nadie, sino más bien irlo ampliando. Y creo que finalmente estas investigaciones y rescate como el que tú haces, quizá en el tiempo pues va a ayudar a que justamente en este ámbito académico pues también se empiece a revisar estas otras obras, estos otros compositores, ¿no? Entonces también eso es pues sumamente importante, interesante. Y precisamente en todo este recorrido que has hecho, Fernando, para la investigación y conocer a todos estos autores de ópera, ¿cuál es uno de los descubrimientos que más te ha sorprendido en esta investigación y por qué? Hablando específicamente de esta primera serie de las arias de ópera, aunque de alguna manera pues ya uno lo sabe o lo intuye, creo que me ha ayudado mucho a mí en lo personal, y espero que esto también se pueda ver ya con esta exposición de esta serie. Sabemos que cualquier manifestación, pues no solo artística, de cualquier área, tiene que ver y es reflejo del propio contexto en el que se vive. Creo que este trabajo me ha ayudado a ver cuál profunda es esta situación en cuanto a las, no sé cómo decirlo, incluso decisiones artísticas que se pueden llegar a tomar dependiendo del momento social y político. Creo que eso ha sido bastante revelador para mí. Como les decía, no es que no tuviera una al menos vaga idea de esto. Bueno, ya lo escucharán en algunas de las cápsulas de las series, pero desde el hecho de, por ejemplo, escoger las temáticas, por ejemplo, de algunas óperas, de algunos compositores que escogieron un cierto libreto con una cierta temática que hacía alusión a lo que estaba pasando en la política, digamos, del momento, con los grupos liberales y conservadores. Recordaremos, ¿no?, cómo estaba esta confrontación de ideas. Y entonces algún compositor escogía un cierto libreto para quedar bien con un bando y a lo mejor después para quedar bien con el otro, y entonces creo que en algún momento de la formación como músicos esas cosas o no las abordamos o se nos olvidan, y creo que este trabajo, como decía, me ha ayudado como a tomar esa perspectiva y pues recordar eso, ¿no? Que no podemos estar exentos digo, ahorita estoy hablando de la política, pero pues es de cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, de hecho, si traigo esta idea al presente, pues creo que ahorita estamos en un momento importante de grandes cambios. Digo, si bien los cambios son permanentes, pero ahorita creo que es un movimiento de muchos cuestionamientos en muchas áreas, en lo social, en lo político, en todo, ¿no? Incluso simplemente en las relaciones, en el propio desarrollo individual. Es decir, creo que estamos en un momento importante en ese sentido. Y como decía, haciendo una referencia a esto que decía, que personalmente te recuerda que la creación artística no está exenta, y no solo no exenta, está inevitablemente ligada a todo esto, pues creo que crea una buena perspectiva, y espero que esto se pueda notar en esta parte del pequeño contexto que se da en cada una de las cápsulas. Muy interesante todas estas cuestiones que vas mencionando, Fernando. Obviamente va dando pie a querer escuchar esta nueva serie, y quisiéramos justamente también como saber en cuestiones de apreciación, ¿cómo le recomiendas tú al público que se acerque a esta serie, especialmente esta música que tú mismo interpretas al piano con la voz de la soprano Ana Rosalía Ramos, en el caso de las piezas operísticas? Creo que se puede uno acercar de diferentes maneras. Yo recomendaría, si se quiere seguir, digamos, el hilo de la contextualización, ver en el orden en el que van apareciendo y tratar de no perderse ninguna,
porque en las mismas cápsulas, y bueno, traté de ser como muy, muy claro en ello, voy recordando un poquito de lo que se habló en la cápsula anterior. Entonces creo que eso puede generar la curiosidad de ir a buscar la cápsula anterior. Por supuesto que se pueden ver las cápsulas de manera individual y se pueden apreciar y disfrutar de manera individual, pero recomiendo en todas las cápsulas que vayan a la primera, porque sobre todo, como les decía, en esta parte de contextualización y un poco de, no sé si la palabra es la mejor, pero de la historia de cómo voy contando este desarrollo o este camino, en este caso de la ópera en México. Al menos como músico, también siento que muchas veces la música habla por sí sola. Entonces, bueno, si escuchan simplemente la cápsula y escuchan el aria de ese momento, creo que lo van a poder disfrutar mucho. Así como ahorita comentabas, Paola, quiero volver a mencionar la participación de Ana Rosalía Ramos. Es una gran soprano, hace un trabajo fantástico en todas las áreas. Y otra razón por la cual creo que es interesante ver esta cuestión como seriada, precisamente, o sea, desde el principio, es que además de la parte de este contexto y de esta historia, también desde el punto de vista, por decirlo así, musical y estético, ya más artístico, se notan, digamos, esos recursos musicales que cada época pues va proveyendo, digamos, ¿no? Incluso aunque no se tenga tal vez una experiencia tan grande en cuanto a, no sé, un bagaje musical, se siente la modernidad en ciertas piezas, se siente una influencia mucho más antigua, si se puede decir, en las primeras. Entonces creo que también desde esa parte estética es bonito ver cómo ha cambiado estas estéticas, estas ideas, estos recursos, que en sus momentos, como en todas las áreas, pues fueron rompiendo paradigmas también desde el punto de vista técnico musical, y después se van incluyendo ya en una práctica común, y otra vez volvemos unos años después, o pocos o muchos, otra vez se vuelven a romper paradigmas, y otra vez esos paradigmas se vuelven a una práctica común, y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo que esto también puede ser muy interesante para quien lo escuche de esa manera. Y por otro lado, al final de cada cápsula, cuento un poquito sobre la historia de cada área, es decir, de qué se trata, más o menos en qué momento del libreto de la ópera se encuentra, pues qué dice, digo, la mayoría están en español, solo hay 2 que están en italiano, que en la época, las primeras óperas que se compusieron aquí en México, pues con toda la influencia italiana de la ópera italiana, se tomaron libretos en italiano y se cantaban en italiano, pero posteriormente, y eso también creo que es interesante verlo, todavía a lo mejor con influencia en la música o en los elementos musicales, por ejemplo, italianos o franceses más adelante, pero al menos el texto ya estaba en español, y no solo el texto, sino las temáticas. En alguna de las cápsulas comienzo a contar que las temáticas empiezan a tener más que ver con historias, por ejemplo, mexicanas o historias de ciertos grupos nativos, y es muy interesante también ver cómo a lo mejor la historia, y esto sin juzgar nada, ¿no? Simplemente presentar el material, pero como ciertas historias, por ejemplo, en el caso de la ópera de Atzimba de Ricardo Castro, que cuenta la historia de una princesa purépecha, pero la estética musical es totalmente europea, uno está escuchando música francesada, entonces es muy interesante ver pues hasta podría decir choque, que, insisto, no es, en este momento no es ni por juzgar, ni por criticar, ni nada, simplemente pues presentar cómo se fue dando, digamos, ¿no? Entonces creo que resulta bastante interesante. Oye, y precisamente la pregunta que ahora te quiero hacer tiene que ver con esto que acabas de comentar, ¿no? De estos choques culturales. En esta investigación que has hecho y lo que vamos a escuchar en la serie, ¿se puede notar una personalidad o rasgos particulares de la música creada en México en estos 2 siglos que la diferencien de la tradición europea? ¿O en todos los casos sucede esta herencia directa de Europa? Es una pregunta excelente y no tan sencilla tal vez de responder, pero haré lo posible. Yo diría que sí, o sea, de entrada, digamos, la respuesta corta es, yo creo que sí se pueden identificar elementos. Creo que aquí es donde radica la dificultad de responder la pregunta, porque la diversidad de manifestaciones de todo tipo que se ha dado y se dio desde la Nueva España, y después lo que vino a ser México es enorme. Es decir, la sociedad mexicana ha sido desde esos momentos tremendamente compleja. Y por ejemplo, digo, a lo mejor con esto puedo explicarme mejor, lo que ahora conocemos o a lo que nos referimos mucho como por ejemplo música folclórica, a veces sin cuestionarnos pensamos, claro, es que eso es la música mexicana, ¿no? Pero si vamos un poco más allá, por supuesto que es música mexicana, o sea, no voy a decir que no,
pero ¿qué tanta parte de música, por ejemplo, de la influencia también española, italiana, está en esa música folclórica que nos identifica como música mexicana? Pues mucha también, ¿no? No hay una manera, por ejemplo, de reproducir música prehispánica real. O sea, se tienen estudios, por ejemplo, sobre todo de instrumentos, y a partir de los instrumentos se puede imaginar más o menos qué música se podía hacer o qué tipo de recursos se podían tener. Entonces, por ejemplo, ya desde ahí perdemos cierta información o ciertos recursos que nos podrían ayudar después a ver si esas influencias están o no están en cierta música. Ahora, después, como decía, mucha de la música que consideramos folclórica, pues también ya es una mezcla de la música europea con lo que se hacía aquí. Entonces, en ese sentido, ya viéndolo así, creo que sí podemos identificar ciertas características, digamos, ¿no? A lo que voy es que por supuesto que no, digamos, las influencias al principio de la ópera pues eran los compositores, sobre todo italianos, Bellini, Donizetti, y hay mucha de esa influencia, pero por supuesto que tampoco podría decir que la música que sonaba totalmente a Bellini o a Donizetti, ¿no? Sí, en su mayoría, por supuesto, porque esa era la mayor influencia, pero creo que cada compositor, tanto de manera individual como su propio contexto, digamos, incluía ciertas características, ¿no? Entonces, como te decía, la respuesta corta es sí, pero es muy, muy, muy compleja, ¿no? Oye, Fernando, bueno, y en esta cápsula con la que comienza la serie explicas también que aunque la primera ópera registrada en México data de principios del siglo XVIII, escrita por Manuel de Sumaya, durante todo el resto de ese siglo no se tiene registro de ninguna otra ópera. Al margen de esa falta de documentación, que bueno, llama la atención, ¿verdad? ¿Qué pasó en México un siglo después para que surgiera de una manera mucho más notoria este género? Pues la verdad es muy interesante esta pregunta porque, bueno, como bien lo comentas, el registro que se tiene de esta reconocida primera ópera de Manuel de Sumaya, y después pasó cierto tiempo, al menos que se tenga documentado, sin que se explorara tanto el género. Y una de las razones por las cuales se retomó el interés en el género, digo, lo que voy a decir ahorita, si lo vemos desde un punto de vista, digamos, actual, suena pues raro, aberrante, pero bueno, lo comento desde su contexto y desde su época, es que se utilizó la ópera como un elemento civilizador o que mostrara cierta civilización. ¿A qué me refiero? Como sabemos, inicios del siglo XIX se da el movimiento de independencia, México comienza a ser reconocido como una nación independiente, y entonces hay una necesidad, como me imagino que la habrá siempre cuando suceden este tipo de fenómenos y de movimientos, pues de legitimar y mostrar al mundo que se es una nación civilizada. Entonces, en esa época era una muy buena manera de mostrar al mundo que se es una nación civilizada, pues, si tenemos ópera. Entonces se empezaron a traer las compañías de ópera italianas, en su momento pues las más importantes, independientemente de muchas cosas que pudieran o no estar pasando, pues podía mostrar al mundo que si tengo ópera, pues estamos bien, ¿no? De cierta manera, de decirlo de una manera muy coloquial. Entonces, a partir de eso, los compositores mexicanos empezaron a decir, bueno, ok, hay ópera que traemos de Italia, pues ¿por qué no nosotros hacemos también nuestras óperas, no? Entonces, a partir de eso es que se dio mucho más el interés. Y por supuesto era, como compositor, digamos, era importante y si podía lograr representar una ópera compuesta por mí, digamos, como compositor, pues iba a ser mucho más reconocido, porque además, ¿quién iba a las óperas? Vaya, era parte de todo un tejido social, de reconocimiento y de estatus, pues, ¿no? y estatus y de imagen también, ¿no? Como decía, desde imagen hacia el exterior, también al interior. Y para los propios compositores, digo, aquí obviamente no puedo hablar por cada uno de ellos, pero pues era importante, o digo, si quieres tener chamba, pues tienes que estar ahí, tienes que estar haciendo lo que a las, ya sea instituciones o dirigentes o en este caso los gobernantes, pues les interesaba también, ¿no? Claro, sí, no, y finalmente con todo esto que nos has platicado, Fernando, podemos darnos cuenta de todas las cargas sociales, políticas, culturales que ha tenido la música a lo largo de la historia en nuestro país, y por eso resulta interesante, además de disfrutable en cuestión estética, ¿no? Disfrutar la música, las arias, la ópera, que ahí se muestran en esta serie, pues enterarnos de todo este contexto también resulta sumamente interesante. Ahora vamos a ir ya un poco cerrando esta charla.
Pero pues no nos queremos ir sin saber qué escucha Fernando Sanmartán y cuál es el momento preferido del día para escuchar lo que te gusta. Creo que podría como dividir un poquito la respuesta, porque mucho de lo que escucho, digamos, durante prácticamente todo el día, pues es lo que yo estoy tocando, es lo que estoy estudiando, es lo que estoy trabajando. Entonces, en ese sentido, pues sobre todo música, otra vez voy a lo mismo, se le puede llamar académica, clásica. Últimamente, como decía, pues mucha música mexicana, en ese sentido clásica, como lo que mencionamos ahorita, ¿no? Estoy trabajando bastante con ópera, pero también con música para piano, también igual, mucho mexicano, o sea, mucho de lo que ahora estoy trabajando es música de compositores mexicanos, también desde finales del siglo XVIII y hasta nuestros días, conciertos para piano y orquesta. Y eso en cuanto a lo que escucho, digamos, porque lo estoy tocando todos los días y estoy estudiando y necesito prepararme. Ahora, aparte de eso, por eso decía que lo dividí en dos, pues casi estoy escuchando música, no puedo decir todo el día, pero la mayor parte del día. Por ejemplo, cuando salgo, o sea, mucha de la música la escucho en el carro. Y la verdad, ahí escucho de todo. Algo que me encanta, por cierto, cuando estoy en el carro escucho generalmente la radio. Busco música de los 80s, por ejemplo. O cuando estoy en casa y no estoy estudiando o algo así. Y escucho de todo, la verdad. Creo que me considero afortunado en cuanto a que me doy el espacio. De hecho, trato de no escuchar música clásica en esos espacios también para tener variedad. Y escucho de todo, o sea, desde cumbias, me gusta la bachata, música, digamos, grupos norteños, algo de banda. Eso en menor proporción, pero lo llego a escuchar. Muchas veces, digo, esto creo que, bueno, todos lo sabemos, tenemos todos muchos prejuicios en cuanto a muchas músicas, ya sea hacia una perspectiva o hacia un lado o hacia el otro. Y creo que simplemente lo primero que hay que hacer es darse la oportunidad. Entonces, en ese sentido, pues escucho eso. A veces sí regreso por ejemplo, de música, a veces sí, clásica o algo así, pero hay un grupo que me encanta que se llama Janoska, son húngaros, que hacen versiones de Bach, sobre todo de los alemanes, así como más famosos, Bach, Beethoven, Brahms, pero con un estilo, pues sí, húngaro, con virtuosismo. Ese tipo de arreglos me gustan un montón. Pues creo que en general sería eso dónde y lo que escucho. Qué padre que tengas también como, bueno, no sé si como, o sea, porque eres músico o porque te gusta la música, pero que también tengas esa apertura, como dices, a muchos otros géneros y no hacer ese prejuicio, ¿no? O sea, igual y como lo tenemos, pero más bien abrirte, ¿no? Está padrísimo. Y Fernando, para cerrar este episodio que, bueno, nosotros estamos disfrutando muchísimo, esperamos que tú también, que nuestros escuchas igual estén muy a la expectativa de esta nueva serie, pero nos gustaría que pudieras presentar esta primera pieza que a continuación van a disfrutar. En esta primera cápsula vamos a escuchar el aria Eccomi al fine, como decía, esta está escrita en italiano, del compositor Luis Vaca. Luis Vaca es uno de estos compositores que les comentaba, del cual no se tiene gran información. O sea, se sabe que compuso esta ópera y otra más, pero no se tiene, por ejemplo, ningún material de esta ópera. De hecho, de esta ópera que se llama Leonora, lo único que se tiene es precisamente esta aria Eccomi al fine. Lo que conocemos de Luis Vaca es que, como les decía, estudió medicina, después se fue a París, pero según ciertas crónicas de la época, estudió con uno de los compositores que los comentaba, que fueron de los más influyentes en este tema de la ópera, Gaetano Donizetti. Otra cosa que se sabe es que escribió otra ópera de la cual no se tiene ningún material. También se sabe que ninguna de esas dos óperas fue estrenada. Sabemos que de esta aria, Eccomi al fine, que es la que vamos a escuchar, que la que escucharemos es la reducción a piano, obviamente, es la partitura original, pues de cualquier ópera es para orquesta, pueden ser orquestas grandes o orquestas más pequeñas, pero las partituras originales son de orquesta. Esta es la reducción a piano. La única vez que se presentó en versión orquestal, o que se ha presentado, que no quiero decirlo en pasado porque queremos que se presente más veces, fue precisamente por esta compañía que les comento, Ópera Nuestra Herencia Olvidada, que fue quien rescató, digamos, esta área y la presentó con la Sinfónica de Aguascalientes. Entonces, este es el área que se escuchará, y en la parte, digamos, de la contextualización, pues inicia con esto que ya más o menos hemos comentado hoy,
pues de cómo surgió, digamos, la ópera en México, esta primera parte, y ya subsecuentemente después de esta segunda cápsula, pues tendremos más sobre la historia.
viene a mí.